Estás escuchando Territorio Creativo. Y seguimos en Territorio Creativo, exploradores, pasándole increíble con toda la actitud. Hoy hablando de temas muy de ciencia, como me gusta, sobre todo porque hay cosas fundamentales, hay cosas espectaculares y hay cosas incluso astronómicas. Por eso estamos acá con un explorador que es físico, matemático de la Universidad de Nariño, máster en física pura y astronomía de la Universidad de Puerto Rico. Fue profesor de matemáticas en la Universidad de Puerto Rico y también profesor de física en la Universidad Católica de Puerto Rico. Fue profesor invitado desde el año 2012 y durante 7 años por la Universidad del Externado de Colombia en la cátedra de posgrado Epistemología de la Ciencia. Hágame el favor. Profesor de tiempo completo de la Universidad de Nariño, fundador y director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, y ha sido conferencista invitado en varios congresos mundiales de astrofísica en Estados Unidos, Suiza, Francia, Bélgica, Uruguay, Chile, Colombia y los que faltan. Así saludamos a nuestro super invitado, quien además es miembro activo de la Sociedad Astronómica de Estados Unidos desde el año 2007. Estamos hablando de Alberto Quijano. Alberto, muy buenas noches, ¿cómo vamos? Buenas noches, muchas gracias por invitarme a su importante programa. Estoy listo para sus inquietudes. ¿Qué ha hecho desde la última vez, Alberto? ¿Se acuerda que hablamos lo más de bueno la otra vez? Sí, claro. Sí, en este momento estoy trabajando bastante duro en el sistema Didymos, que como ustedes saben, el lunes pasado, el otro lunes de la semana anterior, impactó la misión DART en el asteroide Dimorphos y nosotros hemos tomado gran cantidad de datos desde aquí, desde el Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño. Cuéntame un poquito de eso, Alberto. Aprovechemos que tocó ese tema tan increíble. ¿Al fin sí desvió la trayectoria o no la desvió? Bueno, sí, esa es una misión que tiene como objetivo el primer ejercicio de defensa de la Oficina de Defensa Planetaria de Estados Unidos, de NASA. Y salió esa misión en noviembre del año pasado y recién llegó, pues, la semana anterior al sistema binario de 2 asteroides, un asteroide pequeño que gira alrededor de uno más grande. El más grande tiene aproximadamente 780 metros y el más pequeño 160 metros. La idea fue de colisionar con el asteroide más pequeño y producir una desviación pequeña. El impacto ya se hizo, yo detecté aumento de brillantez bastante grande, como 3 veces más grande de lo usual, y también acabo de enviar datos al Centro de Asteroides de Estados Unidos para colaborar en la investigación de los observatorios grandes de la Tierra para luego verificar en qué grado fue la desviación. Eso todavía no se puede indicar porque es necesario tomar gran cantidad de datos desde la Tierra y también desde el espacio. Ok, como quien dice, hasta ahorita estamos empezando a analizar todos esos datos. Sí, y esos datos van a durar bastante tiempo. También algo importante, se produjo una nube de polvo inmensa después de la colisión, lo que indica que sí hubo la colisión. Y también se generó una especie de cola parecida a la de un cometa. Es espectacular lo que hizo NASA recientemente. Pues ahí lo tienen, exploradores, hablando de un suceso que la verdad le dio la vuelta al mundo, incluso más allá de la Tierra, así como lo escuchábamos con nuestro super explorador, que es un placer siempre tenerlo con nosotros, Alberto, que siempre se toma el espacio y que con mucha paciencia nos explica cosas que a veces son un poco complicadas.
Alberto, déjeme preguntarle, por favor, sobre la astronomía como tal. ¿Cómo definimos esta ciencia? Porque además le apasiona también, cuénteme de paso, ¿cómo le explicamos a un explorador que esta hora se conecta con nosotros sobre esta? Bueno, yo creo que la astronomía es una de las ciencias más fascinantes porque trata de explicar el origen del universo, el origen de la vida en el cosmos y creo que las primeras preguntas que se hicieron los primeros pobladores de la Tierra cuando ya tenían inteligencia fue de tratar de explicarse todos los fenómenos que ellos observaban, fenómenos que en primer lugar eran importantes para la agricultura, y luego ellos trataron de estudiar a qué se debían los eclipses, las fases de la luna y la caída de vez en cuando de meteoritos en la Tierra. Entonces, inicialmente, pues como ha ocurrido siempre con el hombre, las explicaciones primeras eran mágicas, explicaciones religiosas, pero ahora ya tenemos pues muy adelantada la astronomía y se trata de explicar el origen del hombre, del universo, pero utilizando ya la ciencia y los principios de la ciencia. ¿Qué se requiere, sobre todo para dedicarse a esta ciencia? Un explorador que hasta ahora nos escucha y dice, bueno, yo quiero dedicarme a eso, ¿por dónde debería comenzar? Bueno, yo creo que lo primero, el primer paso que uno debe dar es tratar de investigar el cielo, de observar los fenómenos. Si está en una ciudad, por ejemplo, como Bogotá, que tiene un cielo muy contaminado, pues lo mejor es salir al campo, pero estas observaciones no deben quedar allí. Necesariamente se debe estudiar matemáticas. Las matemáticas que uno aprende en el colegio son la física y la química y la biología son la clave para luego empezar estudios más avanzados, porque la astronomía y propiamente la astrofísica no se puede desarrollar si no se emplea ciencias naturales. De lo contrario, nos quedaríamos simplemente explicando los fenómenos naturales, digamos desde un punto de vista literario, un punto de vista poético o filosófico, pero si queremos explicar mucho mejor los fenómenos de la naturaleza, necesariamente tenemos que utilizar las matemáticas, la física, la química, la biología. Yo tengo una pregunta, Alberto, que necesito que me ayude a responder. Y sobre todo porque usted es el duro en este tema. Cuando uno habla del viaje al espacio, específicamente ¿de qué estamos hablando? Sobre todo porque hay muchas cosas que se escuchan. Por ejemplo, que en el espacio no hay gravedad, sino que se flota. Pero también uno escucha que, por ejemplo, la Estación Internacional, ¿cierto? Que en realidad ellos no es que estén flotando de por sí, porque tienen mucha gravedad de la Tierra. Lo que pasa es que anulan la fuerza de la gravedad con la fuerza centrífuga, porque están ahí rodando, están recorriendo todo, digamos, la circunferencia de la Tierra a una velocidad muy grande. Todo eso es mito, hay algunas cosas que sí, hay algunas cosas que no. ¿Qué podemos decir del espacio? No, estimado amigo periodista, por allí tiene un error, pero vamos a tratar de explicar cuál es el error. Y es bueno que lo haya cometido porque muchas personas piensan igual que usted. Realmente, ¿qué es lo que pasa con la gravedad? La gravedad, de acuerdo a los estudios de Newton, es la fuerza de atracción que hace la Tierra sobre todos los cuerpos. Entre más cerca esté un cuerpo al centro de la Tierra, la gravedad es mucho mayor. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, la aceleración de la gravedad es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y como la Tierra es un poco ovalada, la gravedad en los polos es mayor que en la gravedad en
en el Ecuador. En el Ecuador la gravedad es menor, es un poco menor, no es que sea demasiado grande la diferencia, pero por ejemplo los lanzamientos de las naves espaciales sería mucho mejor si se los hiciera exactamente desde el Ecuador, porque la gravedad es un poco menor y se requiere menos potencia y menos combustible. Cuando nos vamos retirando de la Tierra, conforme va aumentando la distancia, la fuerza de atracción va decreciendo con el cuadrado de la distancia. Y, por ejemplo, el caso que usted nombraba, cuando llegamos a la región de la estación espacial, que está más o menos en promedio a unos 500 kilómetros de altura, allí la gravedad es muy pequeñita y no es que se ha neutralizado la gravedad con la fuerza centrífuga. No, eso no es así, sino porque la gravedad ya disminuyó mucho. Entonces, los astronautas siguen cayendo, pero la caída es muy diferente porque la gravedad es mucho menor. La gravedad no se anula exactamente a cero, pero es tan pequeña que hay un término, bueno, no bien utilizado, que se dice que los astronautas flotan, pero no es debido a la fuerza centrífuga que se equilibra con la fuerza de atracción, sino debido a la distancia. Entre más nos alejemos de la Tierra, la gravedad disminuye, y si por ejemplo nos vamos mucho más lejos, a unos 1.000 kilómetros, 2.000 kilómetros del centro de la Tierra, pues la gravedad ya es demasiado pequeña, y si nos alejamos mucho más, unos 100.000, 200.000 kilómetros, viajando hacia la Luna, que está a 400.000 kilómetros, la fuerza de gravitación de la Tierra disminuye mucho y comienza a aumentar la fuerza de atracción de la Luna. Entonces, como alguna vez lo describió Julio Verne en su libro, hay un punto de equilibrio en el cual es un equilibrio inestable, en el cual la fuerza de atracción de la Tierra se equilibra con la fuerza de atracción de la Luna. Hay un punto de equilibrio, pues un punto de equilibrio inestable. Oiga, ¿sí ve? Hay que preguntar, explorador, hay que preguntar, exploradora. Por eso, ahorita estamos haciéndole las preguntas a la persona indicada, que es Alberto. A todas estas, ¿cuál fue el primer viaje al espacio que hubo, Alberto? ¿Cuáles son esos registros? ¿Fue hace mucho? ¿Fue hace poco? Bueno, sí, eso tiene que ver con la época de mi niñez, por eso es que estoy metido en el campo de la astronomía. Me gusta mucho la exploración del espacio, porque en mi niñez, pues lo que se llegaba a tener de noticia en esa época eran de los viajes al espacio, tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos. Hace unos 50 años, un poco más de 50 años, en la década de los 50, 60, se dio la famosa Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que casi termina en una guerra nuclear. Y desafortunadamente ahora en esta época estamos casi en lo mismo. Hay nuevamente una guerra fría entre Rusia, Estados Unidos, Corea del Norte, la China. Qué lástima que se esté dando eso. Entonces, la Unión Soviética y Estados Unidos trataban de demostrarle al mundo quién era más potente en economía, en sistemas de gobierno, en ciencia, y los primeros que viajaron al espacio fue la Unión Soviética. El 4 de octubre de 1957, cuando yo tenía 5 años, la Unión Soviética colocó en el espacio un pequeño satélite, el Sputnik, que se lo podía ver desde la Tierra, como se ven ahora los satélites. Y eso fue una noticia fatídica para Estados Unidos, porque se dieron cuenta que la Unión Soviética se les adelantó. Y la Unión Soviética también hizo el primer viaje tripulado
4 años después, en abril de 1961, y enviaron en una órbita alrededor de la Tierra al astronauta Yuri Gagarin. Y eso fue, pues, otro problema para Estados Unidos. Y también otra cosa importante, la Unión Soviética comenzó a experimentar con animales para ver cuál era las reacciones que tenía un ser vivo al estar con gravedad casi cero, y en 1957 enviaron al espacio, en órbita alrededor de la Tierra, a una perrita Laika. Y ahora, hablando de Estados Unidos, el primer astronauta que voló de Estados Unidos, que salió al espacio, fue Alan Shepard en 1961, pero su vuelo fue muy corto, de 15 minutos. Y luego John Glenn, un año después, él sí pudo dar una vuelta alrededor de la Tierra, y más adelante Cooper de Estados Unidos completó 22 órbitas en un tiempo de unas 34 horas. Entonces siempre hubo una competencia entre Estados Unidos, la Unión Soviética, y primero estuvo ganando la Unión Soviética, y luego después fue la contienda para ver quién llegaba a la Luna de primero. Oiga, pero es una competencia que ha habido todo el tiempo, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Hubo un momento en que se detuvo toda esta, llamémoslo, exploración espacial? Sí, esa es una pregunta muy interesante. Hubo una época después de que el hombre llegó a la Luna, y esa es una prueba que yo tengo para indicar que Estados Unidos sí llegó con Armstrong a la Luna, porque hay muchas personas que dicen que eso es mentira, que es un montaje de televisión, y realmente sí llegó Armstrong y muchos más astronautas, 12 astronautas descendieron en la Luna, americanos. Cuando ya Estados Unidos le ganó a la Unión Soviética y colocó a los primeros hombres en la Luna, pues Rusia, en primer lugar, ya no tenía sentido en esa competencia, y hubo un estancamiento en los años 60, casi toda la década de los... en 1968 llegó el primer hombre a la Luna, estuvo como estancado más o menos unos 4 años, y también hubo el problema de que NASA tenía programado muchas misiones hacia la Luna, más allá del Apolo 17, que fue la última misión, pero el Senado de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, dijo que ellos no veían ninguna utilidad en esos viajes, que se estaba utilizando mucho dinero para el espacio, y le quitaron apoyo a NASA. Ya NASA no pudo seguir viajando a la Luna, y el dinero, estimados exploradores, ¿para qué lo utilizaron? Lo utilizaron para la guerra de Vietnam, para eso utilizaron, le quitaron apoyo a la ciencia y lo utilizaron para la guerra de Vietnam. Luego, más adelante, Rusia comenzó, también se adelantó un poco, armando en el espacio una estación espacial, y ahora hay una estación que es la Estación Espacial Internacional, donde durante mucho tiempo estuvieron trabajando rusos y americanos. Ahora, con el problema de la guerra, ha disminuido esa colaboración, pero ayer viajó una rusa a la Estación Espacial Internacional con astronautas americanos, y también por primera vez un astronauta de origen indio de Estados Unidos. Pues, exploradores, yo creo que historia es lo que hay y hay que seguir consultándola. En este caso,
Cogiendo daticos pequeñitos, pero aprovechando que estamos con un explorador que sabe mucho de este tema y que nos bote uno que otro dato interesante, que la verdad han sido muchos hasta el momento. Y llega, yo creo que el dato que todos estaban esperando. Por favor, cuénteme, Alberto, ¿cómo funcionan, cómo están construidas las naves para poder viajar al espacio? ¿Cómo es que funcionan allá afuera? ¿Cómo es que pueden respirar los astronautas? ¿Cómo funciona todo eso? Bueno, en primer lugar, para salir una nave tiene que utilizar un cohete. El cohete que llevó al hombre a la Luna inicialmente fue un cohete Saturno de más de 100 metros, mucho más grande que el cohete que en este momento todavía no ha salido hacia el espacio porque se han postergado sus lanzamientos debido a que encontraron fuga en el combustible hidrógeno líquido, pero parece que ya está solucionado el problema y en noviembre van a hacer otro intento de viaje. Este cohete, el SLS, es un poco más pequeño, como 10 metros que Saturno, pero es mucho más potente. Entonces, en física se estudia que para salir un cuerpo, una persona, una cápsula de la Tierra, para escapar al campo gravitacional, tiene que tener una velocidad gigantesca de aproximadamente 11 kilómetros por segundo. De lo contrario, vuelve a caer. Ese impulso lo produce el cohete, pero el cohete llega hasta cierta parte únicamente y luego caen al mar. Algunos se queman en la atmósfera, pero SpaceX, que es una empresa privada, ha logrado diseñar cohetes que se los puede reutilizar. Ahora, la nave, ¿cómo se mueve ya en el espacio? Para moverse en el espacio ya no requiere tanta energía. Tiene unos pequeños propulsores que emiten emiten gases que van a hacer una reacción, y si los gases salen hacia atrás, la nave se mueve hacia adelante por el principio de acción y reacción de Newton. Pero allí los cohetes ya no tienen tanta potencia porque la gravedad es muy pequeñita y esos pequeños propulsores se los utiliza para corregir las órbitas cuando hay algunas desviaciones. Y por ejemplo, las naves, las sondas que NASA ha enviado a Plutón está muy lejos. La misión de Nuevos Horizontes que llegó a Plutón se demoró casi 11 años en llegar a Plutón, pero esa nave ya no tenía propulsores grandes, sino simplemente para corregir desviaciones de la órbita. No necesita ya combustible, se está moviendo por inercia, o también se utiliza el campo gravitacional de cuerpos grandes como Júpiter y Saturno para acelerar la nave sin necesidad de utilizar combustible. E internamente hay generalmente un reactor pequeño de energía nuclear y con él se genera energía eléctrica para los computadores. Entonces son cosas completamente diferentes. La energía que se utiliza para los dispositivos electrónicos, para los computadores, eso generalmente los produce un pequeño reactor nuclear, y el movimiento ya en el espacio es mucho más sencillo que cuando se está saliendo de la gravedad. También es complicado cuando se entra en el campo gravitacional de un planeta grande. Alberto, pero ¿cómo es posible que mandemos ya cosas hasta tan lejos? Y supongo que eso no es nada comparado con el tamaño del universo, ¿no?
No, pues no hemos hecho muchas cosas, pero sí le comento una cosa a él. En la época que yo estaba perdiendo el tiempo acá tratando de enamorarme de algunas niñas del colegio, en la época de los 15, 16 años, en la década de los 70, en el 75 o 77 se lanzaron dos misiones, los viajeros, que ellos hace unos pocos años recién salieron del sistema solar. Imagínense, demoraron casi 50 años en salir del sistema solar. Y pues nuestro sistema solar parece que fuera muy grande. Y si es grande para nosotros, la velocidad a que iban esas naves era cerca de 20 kilómetros por segundo. A esa velocidad se demoraron más de 50 años, pero el sistema solar en el tamaño del universo es un granito de arena, es demasiado pequeño. Un granito de arena, exploradores, imagínense. ¿Nosotros sabemos el límite del universo? ¿Hay límite? Acá pregunta que va surgiendo con esa conversación, con semejante comparación, con semejante símil. Eso sí es bastante complicado porque... más complicado. Sí, porque la pregunta, realmente la pregunta no se la puede dar todavía por esto, ¿verdad? El universo, con datos nuevos de investigaciones de NASA, de varios científicos de diferentes partes del mundo, encontraron que el universo está en expansión, que está aumentando de tamaño, que está acelerado, no se está expandiendo uniformemente, sino acelerado. Entonces, mañana el universo va a ser más grande y según eso no puede ser infinito, porque si fuera infinito no podría seguir aumentando de tamaño. Bueno, pero allí es un lío bastante complicado. Esa es una pregunta que también me he hecho y la respuesta pues toca esperar a que la ciencia siga investigando acerca de nuestro universo. Es bastante compleja la pregunta y la respuesta. No, ni más faltaba, Alberto, no quiero corcharlo, porque es que yo sé que todos alguna vez nos hemos preguntado eso, ¿no? En algún momento lo hemos hecho y hay que aprovechar con alguien que, pues, aparte de saber del tema, pues seguramente nos puede responder eso con mayor, llamemos, fundamento o bases, incluso creo que es la palabra que estamos buscando. Así que, la verdad, yo estoy aprovechando y menos mal nos está rindiendo el tiempo, porque estamos hablando de cosas increíbles con usted y siempre es un placer, de verdad, Alberto, que nos acompañe. Pregunta que a esta hora nos hacemos. Por ejemplo, ¿cómo viene siendo el entrenamiento para viajar al espacio? ¿Eso es fácil? ¿Es difícil? ¿Cómo se entrenan los astronautas? No, es complicado. Es complicado porque yo tengo dos amigos colombianos que son científicos de NASA y que ellos estuvieron muy cerca de ser astronautas colombianos, pero usted no va a encontrar, bueno, va a encontrar científicos colombianos que trabajan en NASA, sí hay varios, por ejemplo, la doctora Adriana Ocampo, el doctor Iván Ramírez, que es ingeniero aeroespacial, el doctor César Ocampo, y gran cantidad de científicos, pero astronautas, no tenemos un astronauta colombiano. Dos amigos de los científicos colombianos estuvieron muy cerca de ser astronautas. El problema fue que no pasaron los exámenes físicos, que son bastante complicados, y uno de ellos también los exámenes le encontraron en un examen médico que él tenía un problema bastante complicado en su organismo. Afortunadamente le encontraron ese problema, él ya está muy bien con tratamiento, pero no llegaron a ser astronautas. Los primeros astronautas que estuvieron en el espacio, tanto americanos como de la Unión Soviética y ahora de Rusia, los primeros generalmente eran pilotos
militares, que pilotos también de prueba, de aviones de prueba, que tenían mucha experiencia en aviación, que habían estado en diferentes guerras, veteranos de la guerra, y luego después ya el papel fue ocupado por científicos, por ingenieros, médicos, físicos de diferentes ramas de la ciencia, y el entrenamiento pues no es fácil, es complicado, pero digamos que ahora con todas las ventajas que tiene la ciencia, pues ha disminuido un poco el rigor de los entrenamientos, pero sí, no es tan fácil como uno piensa. Pues ahí lo tienen, exploradores. Si lo están pensando, hágale, pero prepárese. Prepárese sobre todo, porque claro, los sueños son para cumplirlos. Y si usted quiere ser un astronauta o quiere ser una astronauta, hágale, pero prepárese, porque no es fácil, pero seguramente usted lo va a lograr, porque todos somos capaces de cumplir nuestros sueños. ¿Cuánto puede durar un viaje espacial, Alberto? Más o menos, ¿de cuánto estamos hablando? Porque, ¿sabe? Yo he visto, y usted me corregirá, que cuando las personas están en el espacio tienden a perder masa muscular, incluso puede haber un tema de salud mental importante. ¿Cuánto es el tiempo estimado de un viaje espacial? El viaje, por ejemplo, los primeros viajes a la Luna generalmente duraban un poquito más de una semana, pero ahora en la estación espacial hay astronautas que han batido récord. No recuerdo exactamente, un astronauta soviético que fue atrapado en la estación espacial porque hubo el cambio político en esa época de la parte política de Rusia. Eso fue en los 80s, cuando terminó la Unión Soviética y se convirtió en Rusia. Allí hubo un astronauta soviético-ruso que permaneció mucho tiempo, no recuerdo exactamente cuánto en la estación espacial, pero más o menos el récord está un poco más de un año, y en una oportunidad hicieron un experimento con dos gemelos. Un gemelo de Estados Unidos se quedó en Houston en los laboratorios, y el hermano estuvo en la Estación Espacial Internacional, y luego cuando regresó hicieron algunas comparaciones y había cambios en la estructura, también en algo de la parte genética, y los astronautas que han estado mucho tiempo en el espacio pierden masa muscular, el corazón se vuelve muy perezoso, y por eso ellos tienen que hacer ejercicio en bicicletas estáticas para que el corazón pues no vaya a entrar en colapso, porque si una persona durante mucho tiempo está en el espacio y viaja, digamos, en un regreso muy rápido, la persona moriría con paro cardíaco. ¿En Algo serio? parecido a lo que les ocurre, sí, claro, algo parecido a lo que les ocurre a los buzos cuando han estado en una gran profundidad. Ellos tienen que subir lentamente para ir nivelando la presión. De lo contrario, si suben bruscamente, se producen burbujas de oxígeno en la sangre, y eso es mortal. Entonces, lo que usted dijo es también verdad. Por ejemplo, los astronautas que han permanecido mucho tiempo llegan con un poco más de altura, porque los huesos se alargan debido a que no hay gravedad, pero es como un resorte. Cuando ya están en la Tierra, después de un tiempo largo se vuelven a comprimir los huesos como si fuera una especie de resorte. También hay problemas en la visión cuando el astronauta viaja mucho tiempo. Parece que
hay otros problemas más complicados que están sometidos a una radiación bastante intensa y todo eso se tiene que resolver para cuando el hombre ya viaje hacia Marte, que es bastante complicado ese viaje. ¿Será que en el futuro lograremos colonizar Marte? ¿Eso sí es verdad o es mito? Bueno, sus niños exploradores sí van a estar en esa época. El que habla no creo. No creo que voy a estar en esa época. Ese viaje a Marte es muy complejo todavía, falta resolver un poco de problemas. Nosotros aquí en la Tierra estamos protegidos de la radiación cósmica por el campo magnético, pero en el espacio ya no hay campo magnético en la nave y la radiación es muy intensa. Entonces se han hecho estudios muy profundos donde se llega a la conclusión de que si no se obtiene protección, la radiación ocasionaría tremendos problemas irreversibles en la genética y en el organismo de los astronautas que viajarían hacia Marte en viajes largos, ¿no? Pues exploradores, ustedes lo vivirán. Nosotros ya no con Alberto, pero ustedes de pronto sí. Incluso otros planetas o otros sistemas solares, quién sabe qué sucederá de aquí a allá. Alberto, ¿cuál cree que es el futuro de los viajes espaciales? ¿Será que sí se va a volver algo común? Cuando hablamos común, definámoslo como, por ejemplo, quien toma un avión, por ejemplo. Bueno, en esa idea está Elon Musk, el gerente de la empresa privada SpaceX. Ahora lo que se llama el turismo espacial, pues realmente no es un turismo para las personas comunes, porque un viajecito por pocos minutos cuesta un poco más de $20 millones, 40 millones de dólares. Nada más. ¿Usted se imagina dónde sacamos esa plata? Y yo no estoy de acuerdo con que al espacio vayan personajes que solo se ganan ese viaje porque tienen plata. Antes la llegada al espacio era de pilotos, de veteranos de guerra, de científicos, pero ahora se trata de enviar personajes con gran cantidad de dinero, y aquí en Colombia hay muchos que podían viajar varias veces. ¿Qué opina de la experiencia de gravedad cero? Un poquito más económica, pero ¿será que también aguanta hacerlo? ¿Usted lo haría? ¿Usted diría así esa experiencia? Sí, claro. Yo estuve a punto de hacer la experiencia, pero desafortunadamente tuve problemas por un viaje que tenía que hacer de regreso a Colombia. En Houston hay un centro de entrenamiento de astronautas, y allí precisamente en aviones, allí sí es algo parecido a lo que usted decía ahora rato. El avión entra en una bajada a gran velocidad y produce una curva muy pronunciada, y allí efectivamente, allí sí se produce durante un tiempo muy pequeñito una aceleración de gravedad cercana a cero. Allí sí tiene que ver la centrífuga, pero eso dura muy poco tiempo en los astronautas. Y sí, generalmente los astronautas que inician su carrera tienen esas pruebas, y también turistas pueden en Houston pagar por esa pruebita. El problema es que eso generalmente produce vómitos. Como quien dice, desayuno ligerito, por si acaso. Ligerito. Sí, hay que ir sin comer mucho.
Oiga, Alberto, qué conversación tan agradable, de verdad que siempre es un placer que nos acompañe. Y para ir cerrando la entrevista, quisiera preguntarle un poco sobre la alimentación de los astronautas durante el viaje al espacio. ¿De qué se alimentan ellos? ¿Eso es verdad? ¿De la pasta de dientes, de la pasta dental, que ellos se alimentan por medio de tubos, que toda la comida está así? ¿Eso es verdad o no tanto? No, eso es verdad. Y la primera alimentación era muy complicada para los astronautas que llegaron a la Luna. Era pastas mucho más pequeñitas. Luego se utilizó algo parecido a lo que usted decía, como una crema dental, donde había alimentos concentrados de diferentes sabores, de diferentes materiales, pero básicamente eran alimentos que se les quitaba toda la humedad y luego a los astronautas, cuando ya estaban en su misión, ellos seguían unas instrucciones para humedecer los alimentos y poder disfrutar de ellos. En alguna oportunidad, también cuando ya progresó más la ciencia, hasta se les dio una especie de vino, pero por ahí hubo algunos problemitas, algunas personas que no estaban de acuerdo con eso. Y ahora los astronautas sí, bueno, se siguen alimentando más o menos como ese tipo de alimentos, como si fueran una pasta comprimida. Y no puedo nombrar una empresa porque estaría haciendo propaganda. Creo que todavía existe. Ella fue la primera que se inventó eso y luego hicieron alimentos bastante comprimidos y de casi la mayor parte de los alimentos que se toman aquí en la Tierra, ¿no? La alimentación ya no es un problema. Ahí lo tienen, exploradores, no es mentira. Sí existe esa alimentación de la que se habla mucho y de las que se ve en las películas. Alberto, pregunta final. ¿Lograremos conquistar el espacio? ¿Cierto? ¿Falso? ¿Verdadero? Tal vez no. ¿Quién sabe? Maybe, perhaps. ¿Qué cree usted? Yo creo que el hombre puede llegar hasta Marte después de varias décadas, pero viajar el hombre a otros planetas no lo creo, porque la estrella más cercana está a un poco más de 4 años luz. La luz demora 4 años en llegar de esa estrella, y alrededor de esa estrella se ha descubierto que hay planetas. No se sabe si tienen vida o no. Pero si viajamos a las velocidades que ahora tenemos, el hombre demoraría en llegar a la estrella más cercana cerca de 35,000 años. Nada más. Sí, nada. Claro, y ahora hay galaxias. La galaxia más cercana está a 2.500.000 años luz. Para esos viajes se requiere otro tipo de cohetes de mayor velocidad, de velocidades cercanas a la velocidad de la luz, y allí ya se puede emplear la teoría de la relatividad, donde los astronautas, ya debido a la relatividad, envejecerían más lentamente, pero eso se lo consigue es con velocidades cercanas a la velocidad de la luz. De lo contrario, no hay caso. Bueno, pues exploradores, a solucionar ese problemita del tiempo tan relativo, ¿no? También que puede ser, y usted me corregirá si no. Alberto, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros en Territorio Creativo, en este espacio de Exploremos, donde se aprende, y en esta noche yo creo que muchos aquellos que no sabían qué hacer, que no conocían mucho de esta profesión de la astronomía, yo creo que quedaron más que enamorados con toda esa información y ese conocimiento que usted nos compartió. Alberto, antes de despedirlo, un momentico de una prueba fácil y sencillo, preguntas para despedirnos, para conocerlo un poquito mejor. ¿Preparado? Ya listo. Así que, exploradores, ha llegado el momento de la prueba. Así como lo escucharon, exploradores, ha llegado el momento de la prueba acá en Territorio Creativo. Por eso
les cuento que estamos acá terminando este gran programa, este capítulo con nuestro super invitado Alberto Quijano, de verdad que es físico conocimiento, así como decimos, físico conocimiento y físico, además matemático, además, y bueno, muchas cosas más, y entre esas, astronomía que también conoce. Alberto, ¿preparado? Listo. Alberto. Que no sea muy complicada. No. Vea, una solita es de cultura general, las demás es para conocerlo un poquito mejor. Mira, la de cultura general es supremamente sencilla, yo sé que se la sabe. ¿En qué océano queda Madagascar? Si necesita opciones, se las puedo dar. Madagascar creo que es en el Índico, si no estoy mal. ¡Perfecto! Sí vio, sin ayuda ni nada, como debe ser. Y ahora sí, aún las más fáciles. Por favor, cuénteme, ¿libro favorito? A mí me gustan los libros de Julio Verne porque fue un autor que se adelantó al futuro a través de sus libros como El viaje de la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días, y también me gusta mucho leer algunos escritos poéticos de mi padre. Uy, qué bonito, me parece muy entretenido eso, nunca había escuchado que se pudiera hacer ese ejercicio ni siquiera con los exploradores literatos que nos han acompañado y que tengan ahí escritos de sus padres, me parece súper bonito. Ahora, siguiente pregunta, me tiene que cambiar, eso sí, el autor, porque le voy a preguntar sobre su escritor favorito. Bueno, escritor, pero en el campo de la ciencia, ya murió Carl Sagan, los libros eran fantásticos, y también Gabriel García Márquez, pues, colombiano. Uy, nuestro Nobel, que además, qué textos, no, y Carl Sagan además, todos esos libros que él tiene, verdad, son fabulosos, y además también, les confirmo, exploradores, un adelantado también a su tiempo, no más es que tomen la primera... ¿Qué? 10 páginas del mundo y sus demonios y como que se van a dar cuenta que es algo espectacular. También me gusta muchísimo. Alberto, por favor, a ver cómo nos va con esta. Personaje de un libro que lo enamoró. ¿Algún personaje que haya leído en alguna novela o no? ¿Por qué no una novela? También en alguna biografía. ¿Algún personaje que usted dijo, oiga, me parece muy chévere, me enamora como es? Personajes de novelas... Ay, sí me van a corchar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos con una que es aún más corchadora, pero yo creo que a usted en realidad le va a ir muy fácil en esta, le va a ir muy bien. Porque esa pregunta que siempre le cuesta mucho a los invitados es cuando se les pregunta a autor o, eso sí, personaje histórico con el que se sienta identificado. Yo creo que ahí la tiene más fácil usted, que es pura ciencia. Con Einstein. Uy, quieto, me encanta, qué bonito eso. Y para despedirnos, Alberto, por favor, regáleme un recuerdo grato de su niñez. De mi niñez, cuando comencé haciendo investigación científica muy niño, y en mi casa yo era famoso porque cada vez que se iba la luz y se quedaban los fusiles, mi papá me echaba la culpa a mí. No le puedo creer, ¿es en serio? Sí, y también en mi niñez, pues, yo era malo para las matemáticas, pero en una oportunidad, afortunadamente, tuve un accidente, me estrellé con una bicicleta, con una vaca, una carrera, y estuve inconsciente una semana, y después de medio año me di cuenta que ya entendía las matemáticas, gracias a las vacas y al accidente. No, definitivamente, eso es puro accidente de científico. Me encanta, qué bonito eso. Mientras tanto, nos vamos así, exploradores. Gracias, Alberto, por haberse conectado con nosotros. Fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias y estoy completamente a sus órdenes. Que estén muy bien. Y ustedes, exploradores, sigan acá conectados en Territorio Creativo, donde la imaginación es lo más importante. Y qué invitado, ¿ah?
Qué mega invitado tuvimos a esta hora de la noche, como debe ser, pasándola increíble. Oiga, conocimiento es lo que hay, conocimiento es lo que sobra y conocimiento es lo que se les va a dar a cada uno de ustedes para que siempre aprendan por montones. Mientras tanto, enviarles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes por conectarse con nosotros, por hacer parte de esta familia de Exploremos y agradecer a todo nuestro equipo que sin ellos no sería posible. En el máster, Jason Peña; en la pedagogía, Lucrecia Cabra; en la producción de audio, Camilo Petrucci; en la producción, Link Castaño y Liz Arias; y en el apoyo digital, Ana María Hernández, como también nuestro queridísimo José Gómez, a quien le enviamos siempre un abrazo gigantesco y que ya lo esperamos acá con los brazos abiertos. En la voz y en la conducción, Oscar Campos, y ustedes sigan acá conectados con nosotros siempre con toda la actitud. Ustedes saben que ya viene, obviamente, Sara, con un país, muchas familias. Así que no se pueden desconectar ustedes, parceros y parceras que siguieron acá. Buenísimo, bien ahí. Sigan porque es que Territorio Creativo tiene cosas increíbles. Ustedes saben cómo es conmigo. Con Sara es distinto. No, mentiras, con Sarita también es espectacular. Así que quédense ahí, ya viene Sara y nosotros nos escuchamos más tarde. ¿Listo? Bueno, prometido, ¿no? Así me gusta. Así que fuerte abrazo, nos escuchamos. ¡Chao, chao! Escucha al aire nuestro canal educativo Exploremos por la señal de televisión TDT o por la página web www.radionacional.co/exploremos.